Como usuarios de aplicaciones, y nosotros los programadores también lo somos, hay algo que nos frustra muchísimo, que son las aplicaciones lentas, los tiempos de respuesta altos. Y como programadores también nos frustra tener que estar todo el día optimizando nuestras aplicaciones. Sabemos, porque los estudios lo demuestran, que la barrera del segundo hace que una aplicación se considere lenta para el usuario y por eso tenemos que conseguir no superar ese tiempo. Hemos hablado en el día de hoy mucho de la latencia y de la importancia de la misma. Tenemos que reducir al máximo el número de conexiones que realizamos contra el servidor. Y para ello, hoy voy a hablaros de dos objetos que utilizamos masivamente en el desarrollo de nuestras aplicaciones. El primero es la búsqueda. Ese objeto que puede ser muy sencillo o puede ser muy complejo, como vemos aquí, con múltiples componentes que realizan múltiples combinaciones de filtros basados en criterios que realizamos en base a muchas variables locales, como vemos en la imagen. Pero lo más importante, ¿cómo se comporta esta búsqueda cuando la ejecutamos en el cliente? Lo que ocurre es que el cliente, por cada uno de los componentes que tiene la búsqueda, lanza una petición al servidor. Y el servidor, por cada petición, le devuelve una lista y el cliente se encarga de combinarla, añadir, quitar o cruzar hasta obtener esa lista final. ¿Y cómo podemos evitar este problema? Pues hasta ahora lo que hacíamos era, desde el cliente, cuando queríamos lanzar una búsqueda en el servidor, no podíamos hacerlo de forma directa. ¿Y qué hacíamos? Recurríamos a un paso intermedio, un proceso. Lo que hacíamos era, desde el cliente, ejecutamos ese proceso que ya está en el servidor, lanza la búsqueda, le devuelve la búsqueda a los datos y el proceso nos los devolvía al cliente. Claro, está muy bien, pero eso si lo llevamos a código suponía que, por ejemplo, desde un manejador de evento teníamos que escribir este código que vemos en pantalla para lanzar un proceso que, como veis, prácticamente se repetía el mismo código y además pasándole multitud de subobjetos, en este caso variables locales, para finalmente lanzar esa búsqueda que veíamos con tantos componentes. Pues bien, a partir de ahora, la versión 22 trae una grandísima novedad que nos va a ayudar a minimizar nuestra programación. ¿Cómo? Pues lo primero que vamos a hacer es cargarnos el proceso que lanzábamos entre ambas peticiones. Y por lo tanto, directamente desde el manejador de evento vamos a poder lanzar la búsqueda en tercer plano. Y eso lo vamos a hacer de la forma más nativa y live if soft que conocemos, simplemente utilizando el nuevo modo de ejecución. Cuando el comando disparar objeto detecta que vas a disparar una búsqueda, te va a permitir configurar el modo de ejecución en tercer plano. Así de sencillo. Veámoslo en ejecución. Estamos viendo a la izquierda cómo una búsqueda lanzada en primer plano en el cloud está tardando casi 4 segundos y medio. Vamos a volver a lanzarla para que veas que aquí la caché ya no tiene ninguna importancia. Estamos pidiendo constantemente al servidor más de 4 segundos. Ahora vamos a ver esa misma búsqueda lanzada con la nueva opción en tercer plano. Impresionante la diferencia, ¿verdad? Apenas 200 o 300 milisegundos. Así es como vamos a conseguir que el tiempo de respuesta de tu aplicación haga que sea rápida para tus usuarios. Vas a conseguir que tus aplicaciones en el cloud sean más rápidas que las de tu competencia en local. Y ahora quiero hablaros de la segunda gran novedad. El segundo objeto del que voy a hablaros hoy es del formulario. Los dos objetos de interfaz que más programamos son las rejillas o grids y los formularios. Los formularios suelen contener, como en este caso, una gran cantidad de información a visualizar o editar, y para ello los solemos organizar en subformularios, en esas pestañas. Es muy habitual ver en subformularios vistas de datos, de lista como rejillas, informes, etc. Para mostrar esa información es necesario realizar una búsqueda o petición de información al servidor, y volvemos otra vez al tema de la latencia y las peticiones. Por lo tanto, nos interesa mucho saber cómo se carga un formulario. Primero se construyen los subformularios y se carga su información. Y finalmente se construye el formulario principal con su separador de pestañas que contendrá dichos subformularios,
Por lo tanto, el tiempo de carga de un formulario es la suma de los tiempos de carga de todos sus subformularios más el suyo mismo, el propio. Aunque cada subformulario individualmente no tarde mucho en cargarse, la suma de todos ellos hace que un formulario tarde varios segundos en cargarse, y eso supone una espera y lentitud para el usuario final. Para poder optimizar esto, ahora fijaros lo que hacíamos. Construíamos en el subformulario varias conexiones de evento, las que vemos ahí, cambio de registro, onHide y onShow. También teníamos que crear 4 manejadores de evento, cargar vista, cambiar registro, onHide y onShow. Teníamos que declarar 2 variables locales y un proceso vacío que no hacía nada, pero que evitaba que inicialmente se lanzase la conexión al servidor. Pues bien, a partir de la versión 22, todo esto va a cambiar. ¿Cómo? Pues lo primero de todo, nos cargamos y no necesitamos las variables locales. Nos vamos a cargar también las conexiones de evento. Nos vamos a eliminar los manejadores de evento. Y el proceso simplemente lo vamos a sustituir por uno que verdaderamente haga la carga de lo que queremos mostrar en nuestra rejilla o en nuestro casillero o en nuestro informe. Y entonces os preguntaréis, bueno, ¿y si nos hemos cargado todo lo que hacíamos para optimizarlo, por qué ahora va a funcionar mi aplicación rápidamente? Pues todo ello va a funcionar porque de forma nativa y con una única propiedad, ahora disponemos de lo que llamamos el modo de carga de una vista. Es decir, que podemos programar con un solo clic cómo queremos que funcione una vista. Las 3 opciones que tenemos son al inicializar, es decir, como hasta ahora. Si no le decimos nada, al construir la vista, se lanza el proceso que carga los datos. Al mostrar la primera vez, al construirse el formulario, no se carga la vista, se carga la primera vez que se hace visible el formulario. Pero ya no se vuelve a cargar más, es decir, que si cambiamos de pestaña y volvemos a esta, ya no se vuelve a cargar. Esto es muy recomendable cuando en la vista cargamos una cantidad muy grande de información o información muy estática que no varía. Y por último, siempre que se muestra, solo se carga cuando se visualice el formulario. Pero si cambiamos de pestaña y volvemos a la misma, se vuelve a recargar y esto es muy útil cuando la información que hay en la vista, además de rápida en cargar, es muy dinámica y puede cambiar. Fijaros qué sencillo, una sola propiedad, un solo clic. Vamos a verlo en ejecución. Primero vamos a ver un formulario sin optimizar, es decir, con la opción al inicializar. Veis que ha tardado 3,2 segundos en cargar. Si lo volvemos a recargar, como ya está cacheada parte de la información, aún así las peticiones al servidor hace que tarde 2 segundos y medio. Si lo vemos ahora optimizado con la nueva propiedad, cuando abrimos el formulario, la primera vez tarda 7 décimas. Y cuando ya está cachada la información, medio segundo. Es decir, 5 veces menos de lo que tardaba sin optimizar. A partir de ahora, controla cómo se cargan tus formularios y ejecuta búsquedas en tercer plano. Nunca optimizar tus aplicaciones ha sido tan sencillo y utilizando tan poco código. Y por supuesto, de forma nativa y más live y soft que nunca.